Padre Dios, Santo y misericordioso, que nos ama siempre, te damos muchas gracias, Señor, primeramente por salvarnos. Nosotros estábamos muertos y perdidos totalmente, cayendo al infierno, pero el perfecto amor de Dios llegó hasta nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo y por medio del Evangelio de nuestra salvación. Ya hemos escuchado y entendido por medio de esta iglesia, recibimos la salvación, que es el perdón del pecado. Y ahora somos salvos, justos y santos en el Señor Jesucristo por tu gran gracia. Señor, muchas gracias, Señor, también por habernos puestos aquí en la iglesia, que es el cuerpo del Señor, para que también podamos permanecer en el Señor por medio de esta iglesia. Aquí estamos ante tu presencia y ante tu palabra como miembro del cuerpo del Señor, como miembro de la iglesia. Sin palabra del Señor no somos nada, sin congregación, sin iglesia no somos nada. Señor, haznos aprender y comprender bien esta voluntad de Dios y haznos permanecer fielmente y dignamente en su cuerpo. Hoy, Señor, queremos escuchar tu enseñanza, tu lección, para que podamos mejorar y prosperar en medio de nuestra vida nueva. Así que, Señor, nos ha dado una vida nueva para que podamos permanecer y llevando buen fruto conforme a la voluntad del Señor. Señor, muchas gracias por todo y todo dejamos en tu mano poderosa. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ya, vamos a buscar Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, verso. 나라야, 물 좀 갖다 줄래? Capítulo 2, verso 1 al 5. Estoy agripado un poco con alergia, entonces, disculpe. Eh, Capítulo 2, verso 1 al 5. Sí, tenemos, yo les leo, dice, escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los han hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Ya hoy vamos a meditar este texto para aprender la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Aquí, ¿verdad? El libro Apocalipsis habla
¿verdad? Jesucristo a 7 iglesias. O sea, este Apocalipsis también es una carta que fue enviado por apóstol Juan, ¿verdad? Así Jesucristo habló a él para que enviara esta carta a 7 iglesias. Número 7 es como número completo, como número 10. Aquí está hablando sobre todas las iglesias que habían, que están también. Entonces nosotros aquí estamos como miembros de la iglesia, como la iglesia verdadera, ¿sí o no? Entonces aquí Dios está hablándonos a cada uno de nosotros. Aquí como suena, ¿verdad? Al ángel de la iglesia en Efeso. No está hablando a ángel, sino a los servidores de la iglesia, a los miembros de la iglesia. Aquí no está hablando solamente a uno como presente, como un líder de la iglesia, no. Aquí está hablando a la iglesia, a todas las iglesias. Mire, este propósito, o sea, este propósito de estas escrituras, ¿verdad? Sí, para la iglesia. La iglesia es novia, ¿verdad? Novia del Cordero. La iglesia es el pueblo de Dios que va a vivir en el reino de Dios para siempre. Se llama el pueblo de Dios, el pueblo del cielo. Así Dios comenzó esta historia del mundo para formar este pueblo celestial, ¿verdad? Del reino de Dios. Entonces, así nosotros tenemos un propósito de la vida. Uno que ha recibido la salvación ya tiene, ¿verdad? Ha cumplido este propósito de la vida. Qué bendiciones, bienaventurados. Gran bendición, recibir la salvación y tener esta plena certidumbre con el poder de Dios y con el Espíritu Santo. Así llegó hasta nosotros este evangelio. Y ahora, como salvo, ¿verdad? Justo y renacido aquí en la iglesia, como miembro de la iglesia. Siempre abriendo la Biblia, vamos a tratar de entender lo que dice Señor Dios, ¿verdad? A cada uno de nosotros. Entonces, aquí sale reprensión, un regaño. Y también aquí sale alabanza, ¿verdad? Ha hecho muy bien, bien hecho. Pero también sale regaño. ¿Cómo se llama esto? Sí, disciplina de Dios, un regaño, corrección de Dios. Nosotros, así que debemos recibir, ¿verdad? Ese regaño de Dios, corrección de Dios. Aquí nos pide, ¿verdad? Arrepentimiento, arrepiéntete. ¿De dónde, verdad? ¿Desde dónde? ¿Desde cuándo ha caído? Hay que arrepentirse. Hermanos, aquí Apocalipsis no está hablando a los que no han sido salvos. Está hablando en su lugar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? No para decir que podría perder la salvación, sino podría perder su gloria. Su gloria. Dios quiere darnos gran gloria en el reino de Dios. No solamente la salvación. ¿Por qué Dios nos ha sido salvo? Porque Dios nos salvó y nos ha dado este tiempo de la vida en ese mundo. Y solamente, ¿verdad? Era un propósito llevar al reino de Dios. ¿Por qué Dios nos deja aquí en este mundo? ¿Por qué?
porque aquí estamos sufriendo y luchando contra el pecado. A veces caímos en el pecado, en la tentación, en nuestra debilidad, peor. Señor, llévame, llévame. Ya, ¿por qué estoy, verdad, pecando? Pero no es así. Esta vida no es así. ¿Por qué Dios nos permite esta vida nueva? Se llama como una vida nueva. Nosotros somos criatura nueva. Así que Dios nos ha dado oportunidades, tiempos para glorificar a Dios, para, ¿verdad?, santificar el nombre del Señor por medio de nuestra vida. Por eso, hermanos, ponga mucha atención en su gloria que ha de venir, que ha de recibir según sus obras. ¿Me explico, por favor? Entonces tiene que calcular bien cómo estoy ganando, cómo estoy ahorrando, ¿verdad? Este tesoro divino, celestial en el reino de Dios. Según sus obras, si está ganando algo. Aquí en el mundo, no. Aunque no tenemos nada en este mundo, ¿verdad? Vive, pobrecito, no pasa nada. Pero en el reino de Dios, ¿cómo va a vivir, verdad? Sí, gozosamente, gloriosamente, vamos a vivir, es cierto, pero según sus obras. Hermanos, ponga mucha atención sobre sus obras, ¿sí? Sobre sus glorias que van a recibir en el reino de Dios. Verso 7 dice, el que tiene oído, dice, ¿verdad? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, ¿quién tiene oído? Los salvos, los vivos. Los muertos no tienen oído. Entonces, entre los salvos, alguno, ¿verdad? No escucha bien. Escucha de otra manera, según su pensamiento, no es justo. Por eso, el que tiene un corazón alto, ¿verdad? No va a escuchar como su palabra, como regaño, ¿verdad? Y corrección de Dios. ¿Cómo puede arrepentirse? Arrepentimiento es bueno, ¿verdad? Recibir la disciplina de Dios es bendición. Al contrario, el que no entiende la disciplina de Dios, ¿cómo va a vivir? Va a vivir así, según su voluntad, según su debilidad. Va peor. Pero el que entiende esta disciplina de Dios, ¿cómo va a ser? Sí, tiene que arrepentirse, entendiendo bien sobre su falta, su error, pero no quiere arrepentirse, tampoco, ¿verdad? Aprovechoso. Por eso aquí estamos, hermanos, primero, sí, para recordarnos quiénes somos. Sí, somos hijos de Dios, somos parte de Dios, somos herederos del reino de Dios, ¿sí o no? Qué bendiciones, hermanos, pero no solamente diciendo, ¿verdad? Soy salvo, pero en su vida, ¿cómo vive? ¿Cómo está aprovechando bien su tiempo y su vida? Espero que, hermanos, tengan mucha galardón en el reino de Dios, mucho galardón en el reino de Dios. Tengan. Por eso siempre aquí estoy hablando, ¿verdad? Sobre este propósito de Dios. Dios habla sobre la gloria. Según nuestra obra, sí, nosotros podemos recibir más gran gloria. Dios así nos guía, sí, siempre, para que podamos recibir la gloria y premio del reino de Dios. Entonces, el que no tiene, ¿verdad?, interés de esta gloria, para mí no importa, ¿verdad? ¿Cómo va a vivir? Dios siempre nos guía, nos da disciplina. ¿Para qué? Para nuestra gloria. ¿No es así? Para nuestra gloria. Dios
glorioso, ya basta, suficiente, altísimo y santísimo y glorioso. Para Dios no ocupa nuestra honra, nuestra gloria, ¿no? Entonces, ¿por qué Dios está pidiendo algo, mandando algo, verdad, a nosotros para que seamos gloriosos, verdad, en el reino de Dios? Esto es la voluntad de Dios. Dios siempre nos guía y nos guía, nos ayuda. ¿Cómo nos guía Dios? Por medio de la iglesia. ¿No es así? Por medio de la iglesia. Entonces, el que no reconoce bien sobre esta función de la iglesia, ¿cómo va a vivir bien? ¿Cómo va a llevar bien su vida cristiana? Es difícil. Sí, primero, número uno es permanecer en la iglesia, o sea, llegar siempre donde hay la palabra, donde hay la comunión, eso. Pero no es suficiente, ¿verdad? Solamente viniendo. No, hay que entender esta disciplina de Dios, hay que arrepentirse también y prosperar su vida. Por eso, Dios así nos habla por medio de la iglesia. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Aquí está hablando a las iglesias. El Señor Jesucristo anda con nosotros aquí en la iglesia, camina con nosotros, trabaja con nosotros, o sea, con la iglesia, en la iglesia. Dios predica, ¿verdad? Con nosotros. Solo no. Dios no quiere hacer, no puede hacer solo. Sí, Dios puede hacer todas las cosas, pero Dios quiere utilizar nuestra vida. Entonces, ¿cómo estamos? Siendo utilizados por Dios, siendo guiados por Dios. Los que no son guiados, ¿verdad? Por el Espíritu de Dios, no es de Dios, no son de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios son de Dios. Debemos ser guiados por Dios, por medio del Espíritu Santo aquí en la iglesia. No por medio de una persona Dios nos guía, no. Por ejemplo, ya pasó, ¿verdad? Época de los profetas. Así Dios anunciaba, hablaba por medio de un hombre. Aquí en la Biblia sale, ¿verdad? Como 40 profetas y apóstoles. Sí, Dios hablaba por medio de hombre santo, ¿verdad? Siendo inspirado por el Espíritu Santo. Hablaba así, directamente por un hombre. Guiaba, ¿verdad? La gente, el pueblo por un hombre, como Moisés fue utilizado así. Jeremías, ¿verdad? Elías, Eliseo. Ya fue utilizado así Dios, por Dios, un hombre. Pero hoy en día no por un hombre. ¿Por qué? Nuestra generación no es generación de los apóstoles ni profetas. Nuestra generación, ¿verdad? Era de la iglesia. Por eso Dios habla a las iglesias. La iglesia solamente por el pastor habla, ¿no? Por el pastor guía solamente Dios. Yo no creo. Nosotros juntos debemos guardar la iglesia, nosotros debemos juntos, ¿verdad? Juntamente guardar, cumplir el evangelio. Yo soy, ¿verdad? Un miembro de la iglesia. Yo no soy profeta ni apóstol. Ya pasó esta era, ¿verdad? Entonces, ustedes podrían hablarme y como aconsejarme, proponerme algo para la iglesia, para la voluntad de Dios. ¿Por qué no? Si puede, voy a escuchar.
Porque así Dios me habla también, ¿verdad? Por los hermanos. En la comunión, yo escucho testimonio de cada uno de ustedes y me enseña, ¿sí? Me da mucho ánimo. Entonces Dios me guía así por la iglesia, es cierto. No soy profeta, hermanos. Pero sí, yo no puedo determinar algo solo por mi cuenta, por mi propia decisión, sin consultar a nadie. No, no es bueno tampoco. Por eso muchas veces yo pregunto a los pastores de esta situación de la iglesia, de algo, ¿verdad? Asunto de la iglesia. Y los pastores también me preguntan. Por eso en Corea también siempre hay reunión de los pastores en cada 2 meses. Se reúnen, ¿verdad? Escuchan juntos y puede opinar y hablar, ¿verdad? Hablarse. Podría ser diferente sus opiniones de algo. Entonces, siempre el pastor encargado, ¿verdad? Como líder de los pastores, decide. Hablando juntos, ¿sí? Como salen muchas opiniones, ¿verdad? Algo así de la obra de la iglesia. Entonces, sí, escuchando, este pastor principal decide. Y otros pastores obedecen. Esto es función de la iglesia. Aquí es así también. Yo voy a escuchar y escuchar, pero sí, según la voluntad de Dios, ¿verdad? Trato de decidir según la voluntad de Dios. Entonces, vamos a obedecer juntos a la iglesia. No a mí como a una persona, sino a la iglesia. El Espíritu Santo habla, dice a la iglesia por medio de los hermanos. Entonces, siendo humano, ¿verdad? Un pastor podría equivocarse, ¿sí? Pero también Dios está utilizando este asunto, hasta esta equivocación. No se preocupe. Así Dios es como Señor, ¿verdad? De la iglesia, dirige y guía la iglesia, no por un pastor. Así, aquí en la iglesia hay orden de Dios, aquí en la iglesia, orden del Señor Jesucristo. Vamos a obedecer a la iglesia. Entonces nosotros vamos a escuchar también de los hermanos, de los hermanos. Se podría escuchar consejo del pastor y consejo de los servidores. Es bueno, no pensando solo y solo. Entonces su decisión, su herencia, opiniones es perfecto. No es así, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos recibir la sabiduría de Dios? Consultando con Dios, preguntando con Dios. Pero Dios no nos habla en el aire, ¿no? Y ahora no es así, ¿verdad? Sí, Dios hablaba en el aire a los hombres santos. Se llama profetas, pero ya ahora no. Dios nos habla por medio de la iglesia. Entonces, hermano, tiene que escuchar las palabras de los hermanos, testimonio de los hermanos que nos enseña. Hay que dejar nuestro pensamiento propio, eso, ¿verdad? Así yo voy a tratar, por ejemplo, de un hermano, yo quiero cambiar mi trabajo, entonces, ¿en qué yo puedo trabajar? Un pastor, ¿cómo puede decir? Búsquelo, búsquelo. Ah, yo tengo esta opción, esto. Yo podría decir, ¿verdad? Sí, sí, me parece esto, me parece bien. Entonces, decisión es suyo. Y escuchar, ¿verdad? De otro hermano de la iglesia,
preguntando, consultando. Es una consulta, una pregunta, ¿verdad? No solamente pensando, solo. No, no es sabiduría. Por eso, preguntar al pastor es importante. No para decir que ya pastor sabe todo, decide muy bien siempre. No para decir esto, sino preguntar, tratando de preguntar a Dios, busque y escuche de lo demás. Aquí en la iglesia no preguntar al mundo, ¿verdad? Uno que vive en el mundo. No, eso no. Sino aquí, en la iglesia, en la comunión, escuchando la palabra, puede preguntar al Señor, Señor, yo tengo esta pregunta, ¿cómo hago yo? Escuchando la palabra puede encontrar una respuesta. Esto es misterio de la iglesia. En la comunión también, ¿verdad? Sin querer, ya llegó, pero escuchando palabra y testimonio de los hermanos, ya encontró una respuesta de su vida. Esto es la obra de Dios. Entonces, ya encontró, entendió una respuesta. ¿Qué tiene que hacer? Obedecer. No decidir según su propio pensamiento. No me parece, ¿verdad? No me parece bien. Pero sí, escuchando a los hermanos, piensa así, pastor me consejo así, yo voy a decidir esto. Esto es función de la iglesia y trabajo del Espíritu Santo en medio de los salvos. Pensando solo, no funcionaría bien. Como la iglesia en el desierto. Me gusta, ¿verdad? Esta historia en el desierto. O sea, en el desierto, este pueblo de Israel vivía casi 40 años en el desierto. Fueron guiados, ¿verdad? Fue guiado como por la columna de nube y del fuego. Eso. Entonces, aquel tiempo, ¿qué opción tenía ellos? No había mucha opción, solamente permanecer ahí debajo de la columna de nube y del fuego. Nada más salir de este campamento, ¿verdad? El campamento del pueblo de Israel es muerte. ¿Qué quiere decir esto? Salir de la iglesia, apartarse de la iglesia, no escuchar consejo de la iglesia es muerte. Es peligroso. Por eso el desierto, ¿verdad? Se refiere al mundo. ¿Cómo está el mundo? Seco. El mundo no tiene vida, ¿verdad? Ahí no hay comida, por solamente descendía maná solamente sobre el campamento del pueblo de Israel. No todo en el desierto, solamente sobre el campamento. Había la vida, había la comida. Sí, tiene que permanecer ahí, en la iglesia, recibiendo la vida nueva. Busquemos número capítulo 9. Números, capítulo 9, verso 18. Número capítulo 9, verso 18. Hasta 23. Número capítulo 9, verso 18 hasta 23. Voy a leer. Dice, al mandato de Jehová. Aquí muchas veces repite el mandato de Jehová. Mandato de Jehová, la ordenanza de Jehová. Es como mandato, ¿verdad? Mandamiento de Jehová. Los hijos de Israel partían y al mandato de Jehová
acampaban todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, solamente como una noche, ¿verdad? O cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y a la noche la nube se levantaban, entonces partían. En la noche. 22 dice, o si 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el campamento tabernáculo, permaneciendo sobre él. Los hijos de Israel seguían acampados y no se movían. Mas cuando ellas se alzaba, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Sí, esto es movimiento, ¿verdad? Un movimiento de Dios, mandato de Dios. Dios así hablaba por medio de Moisés y también por medio de nube, la nube. Se aparta, ¿verdad? Aparta, tiene que como desarmar tiendas y tabernáculo todos, estar listo a partir, para salir de este campamento. Ellos no saben a dónde va, a dónde, por dónde. Ellos no saben. Columna, ¿verdad? Nube, ¿verdad? Nube se mueve. Abajo hay como sombra de esta nube. Entonces, fresco ahí y sigue, y sigue, sigue. Ahí no hay opinión, solamente, ¿verdad? Según movimiento de la columna de nube, se movía. Y separa esta columna de nube, ¿verdad? Entonces, ¿qué está diciendo al campamento, a los judíos? Hay que permanecer ahí. ¿Cuánto tiempo? No saben. Eso es la vida cristiana, la vida de cada uno de nosotros. Campamento, ¿verdad? Este grupo, este pueblo, que fueron guiados siempre por la nube. Explica sobre el movimiento de la iglesia. Nosotros éramos perdidos, sin salvación, sin esperanza de ir al cielo, comiendo y bebiendo tranquilamente. Sí, como verdad, así vive ese mundo, pero Dios nos llamó del mundo. Por medio del Evangelio, Dios nos llamó del mundo ¿a dónde? A la iglesia. Es el campamento como en el desierto, que tenía, ¿verdad? Columna de nube y columna de fuego. Esto es guía del Espíritu Santo. Yo obedezco así a la guía del Espíritu Santo por medio de la iglesia. Sí, estoy obedeciendo. Y ahora nosotros somos salvos. ¿De qué? Del pecado. Del pecado. Sí, Dios nos salvó del pecado y de la condenación. Somos libres. Qué bendición esto, ¿verdad? Ah, sí, soy libres. Tengo una convicción, certeza, 100% de ir al cielo. ¿Por qué? Yo no tengo pecado. Cometiendo cada día pecado, pero sabemos que ya fue perdonado.
tengo mucha confianza, paz y gozo. Así Dios nos salvó también ¿de qué? Del mundo. Es importante. Siendo perdonado, permanece en el mundo, es salvo. Qué curioso, es salvo. Dios nos salvó del mundo. Entonces, ¿por qué permanece, verdad, al mundo? Tranquilo, sin disciplina, sin tristeza, vive tranquilo ahí. No es de Dios. Entonces, el que se aparta de la iglesia, muerte, muerte. No puede vivir así. Esto es la manera de Dios. Y ahora nosotros somos salvos, ¿verdad? Aquí, en la iglesia, como arca de Noé. En época de Noé hubo gran diluvio. Solamente 8 personas que entraron en el arca sobrevivieron. Solamente ellos. Es salvación. Así que Dios nos llamó del mundo. ¿A dónde? A la iglesia. Es campamento en el desierto. Aquí hay descanso. Esto es la vida cristiana, ¿verdad? Después de la salvación, nosotros vamos a vivir como hijos de Dios. Es cierto, se llama la vida cristiana. ¿Qué es la vida cristiana? ¿Cómo debemos vivir? Permaneciendo en la iglesia, donde hay columna de nube y columna de fuego, que nos proteja, que nos guía. ¿Sí o no? Eso, eso. Entonces, el que tiene un corazón orgulloso, ¿verdad? Juzgando, criticando contra algo, ¿cómo puede permanecer ahí? Va a salir pronto. No va a durar mucho tiempo. Entonces, ¿cómo hacemos? Vamos a ser humildes. Hay que dejar mi pensamiento, mi voluntad y seguir adelante, ¿verdad? Con los hermanos. Algún tiempo no le parecía bien, ¿verdad? No lo entendía bien, pero obedeciendo y obedeciendo, un día entendería, hermanos. Vamos a obedecer a la iglesia. ¿Me explico? A la iglesia. No estoy hablando de mí. A mí, bueno, pero de verdad a la iglesia. Yo estoy obedeciendo a la iglesia, igual. Caminamos juntos, caminamos juntos, andamos juntos. Hay algo, ¿verdad? Alguno que no viene a la comunión. Por ejemplo, no viene los domingos, no viene, pero está compartiendo algo, un verso en el grupo. Muchos no conoce quién es, pero está en el grupo, ¿verdad? Hace muchos años, poniendo mensaje, como una petición de oración, pero no sabemos quién es. Es la vida cristiana. No, no es así. Debemos compartir el corazón. Debemos compartir la vida. Aunque suena feo, ¿verdad? Fea. Aunque como no nos parece bien, pero hay que compartir la vida juntos, aquí como una familia. Por ejemplo, uno viene solamente domingo. Uno no puede venir a la comunión, por ejemplo, no es suficiente. Es familia. Uno, ¿verdad? Por ejemplo, en una casa solamente viene y come y se va. No comparte, ¿verdad? Su tristeza, su alegría, no comparte. No lo entiende, ¿verdad? Lo que está pasando a algunos en su vida. No está recibiendo nada de su familia, solamente venía y comía y se fue. Y venía, come y se fue. Es familia. A veces, ¿verdad? A veces podría parecer un poco informativo, aburrido. A veces podría parecer, ¿verdad?
como pérdida de tiempo, pero no. Es un tiempo muy necesario. Hay que compartir corazón, ¿verdad? Tristeza. Es familia. Uno dice, ¿verdad? Ah, no me gusta esto. Entonces, yo no voy. No es así. La familia no es así. Por eso aquí estoy hablando, ¿verdad? De la iglesia, sobre la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La familia espiritual. Así Dios nos guía. Nosotros debemos seguir adelante juntos, esperando, ¿sí? Esperando la voluntad de Dios. Aunque no le gusta, espere, por favor. Obedeciendo. Uno espera, ¿verdad? Sin haciendo nada, sin hacer nada. Dice, estoy esperando. ¿Qué espera? Hay que esforzarse para permanecer y participar en la comunión. Ahí puede recibir el poder de Dios y sabiduría de Dios. Sin tratar de leer la Biblia, dice, ¿verdad? Yo quiero entender la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo le habla Dios? En el aire, en su sueño. Mentiroso. Dios no nos habla así. Aquí en la Biblia también había muchos profetas falsos. Hablaba como palabra de Dios, pero era falso. ¿Cómo podemos distinguirlo? Ocupamos tiempo para ver, ¿verdad? Así lo que ha hablado él. ¿Cómo pasa? ¿Qué pasa? ¿No pasó nada? Entonces no es de Dios. Entonces, viendo solamente un lado, ¿cómo puede juzgar así rápidamente? Ah, no es así. No, no puedes tampoco, no puede. Por eso, humildemente aquí vamos a permanecer y esperar, ¿verdad? Con tiempo, a tiempo, esperando el tiempo de Dios. Con corazón humilde, esperar la voluntad de Dios. Vamos a seguir adelante, ¿verdad? Sin consultar a nadie. ¿Qué quiere decir esto? Sigue a su pensamiento, sin consultar a nadie, por su propia decisión, sigue, vive, viene. ¿Cómo puede seguir adelante? ¿Cómo puede llevar buen fruto? Es su propio fruto. La Biblia dice, ¿verdad? Árbol malo no puede dar buen fruto. Árbol bueno no puede dar malos frutos. Entonces, el que está haciendo algo propio, la Biblia dice malo, es malo. Debemos recibir del árbol bueno, que es Jesucristo. Se llama árbol de vida, se llama buen árbol. Recibiendo de Él, podemos llevar buen fruto. Es de Él, no de nosotros. Entonces, dice sobre la iglesia. Recibiendo de la iglesia, podemos hacer algo. Con corazón humilde y obediente. Mire este mundo. No hay, ¿verdad? La vida. No hay comida. Seco. Amargo. Triste. Mucho trabajo. Mucho, ¿verdad? Cansancio. No tiene vida. Solamente había la vida en el campamento del desierto. Eso. Ahí había guía y protección de la vida. Por eso nosotros debemos permanecer. Lo que deberíamos hacer, número uno, es permanecer en la iglesia. No solamente venir los domingos. Muchas gracias por venir, pero nosotros debemos hacer como una familia, participar en la comunión para escuchar el testimonio de cada uno, cómo vive, qué dificultad tiene, qué petición de oración tiene, cómo oro, ¿verdad? Por él. Vamos a seguir juntos. Esto es función de la iglesia.
Aquí dice, ¿verdad? Ah, sí, esta columna de nube podría quedarse ahí un día, una noche solamente. Acaba, ¿verdad? Acabo de como armar tiendas y tabernáculos, pero durmiendo una noche, ya subió columna de nube y de nube, ¿verdad? Entonces tiene que desarmar rápido sus tiendas y tabernáculos todos. Gran trabajo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puede quejarse contra Dios? ¿Por qué Dios nos dio solamente una noche aquí? Aquí muy lindo, ¿verdad? Pero nadie puede quejarse así. ¿Por qué? Dios nos guía así. Viviendo aquí en la iglesia, ¿cómo podría quejarse contra la iglesia? ¿No? Dios lo guía, espere. Aunque ahorita, ¿verdad? No le parecía bien, pero espere. Y vamos a orar por algo, porque somos una familia. Uno enferma, está enfermo. Entonces, ¿cómo lo ve? Ah, una disciplina. No me parece bien. ¿No? Viene, ¿verdad? Una preocupación, tristeza, para que se recupere pronto. Uno no viene, ¿sí? Me preocupo. Esta columna de nube podría quedarse ahí una semana, un mes, puede ser un año, ¿verdad? Un lugar solamente. Qué feo este lugar, ¿por qué esta columna no se va? No se levanta. ¿Por qué no se va? No, hay que esperar y esperar. ¿Sí o no? Esto es movimiento de la iglesia. Esto es la iglesia. Semana pasada había reunión de, reunión de sectores, ¿verdad? Había también sermón de miércoles. Entonces, nosotros sí debemos estar ahí. ¿Por qué? Se movió, ¿verdad? Es esta columna de nube para allá y nos llama ahí. ¿Cómo no deberíamos estar ahí? ¿Sí? Debemos llegar hasta ahí. ¿Por qué? Así se mueve, ¿verdad? La iglesia nos llama. Allí hay consolación y protección. La palabra de Dios así nos guía. Y también Dios está perfeccionándonos. Me explico, formándonos más bueno, más perfecto. ¿En dónde? En la iglesia, en la iglesia. Uno, cerrando la puerta en su casa para aprender el amor. ¿Cómo puede aprender solo el amor? ¿No? Uno quiere aprender paciencia, paciencia. En la casa sola, quedando sola, de solo, paciente, muy paciente, porque no le molesta a nadie. Paciente, tranquilo, ¿verdad? Mucha paz y gozo. Pero viene a la iglesia, se choca. Entonces, hace eso, no me gusta. No vuelvo más. No, tiene que venir y venir para quitarlo, ¿verdad? Su vida, su costumbre malo. Así Dios está limpiándonos, limpiándonos. Se chocó, entonces algo tiene usted. ¿Qué quiere decir Dios? Déjalo, por favor, déjalo, por favor. No como poniendo, ¿verdad? Pretexto a otra persona, no. Así Dios está hablándome algo. Yo estaba así, ¿verdad? Inocente, tranquilo, pero me gritó, por ejemplo, me molestó bastante. Entonces, soy inocente. No, Dios está hablando algo a mí por este hombre. Esto es función de la iglesia. Entonces, vamos a aprender. Hay que dejar, ¿verdad? Aquí en la iglesia nuestro pensamiento y nuestra voluntad.
No importa mi voluntad, no importa mi deseo. Vamos a cambiar juntos. Un día Dios va a mostrarme, va a enseñarme. Entonces muchos, ¿no puede esperar? ¿No quiere esperar? Entonces se sale. Mire, hermanos, si podríamos girar un poco largo. Hay un camino, ¿verdad? Directo para llegar ahí, pero a veces Dios nos guía, da vuelta, para dar vuelta más y más, más, y para llegar ahí, mucho gasto, mucho tiempo, mucha pérdida, ¿verdad? De fuerza, qué cansado, pero si a veces Dios nos guía así, gira, gira, gira. Mira cuántos años el pueblo de Israel en el desierto. 40 años. ¿Cuánto tiempo se soportó, se aguantó? 40 años. Nunca. Entonces, nos falta tiempo. Vamos a seguir adelante. Así, con corazón humilde y obediente, permaneciendo aquí, escuchando lo que dice, lo que me dice el Señor por medio de la iglesia. Podríamos, ¿verdad? Retrasarse también un poco, atrasarse un poco. No importa, hermano, sigue adelante, esperando el tiempo de Dios, obedeciendo a la iglesia, a la iglesia. ¿Alguna aquí llegó obedeciendo a mí? Creo que nadie aquí, pero está bien, no importa, ¿verdad? Aquí estamos obedeciendo a la iglesia, al Señor, ¿sí o no? ¿Es así? Yo estoy aquí obedeciendo a la iglesia, al Señor también. Podría equivocarse un poco, no importa, está bien. Espero que permanezca aquí con corazón humilde, obediente. No con un corazón, ¿verdad? Terco y duro, ¿no? Con suave, con este corazón suave para arrepentirse. Apocalipsis capítulo 2, volvemos, capítulo 2. Habla sobre la iglesia de Efeso, pero sí está hablando a nosotros. Sale alabanza, bien hecho, hermano y hermana, hasta ahora. Pero aquí dice, ¿verdad? Tengo contra ti algo, que has dejado tu primer amor. Aquí solamente habla, ¿verdad? Sobre el primer amor. Pero sí, hay mucha manera de hablarnos, Dios, de nuestra vida presente, de nuestra vida cristiana. Sí, Dios nos habla así. Por eso, el arrepentimiento es muy importante, es su crecimiento. ¿Entendió algo malo en su vida? Tiene que arrepentirse, arrepentirte y mejorar, ¿verdad? Entonces, ocupamos más fuerza, ocupamos más sabiduría para salir de este hueco, de este lazo de engañador. Lo toma así, ¿verdad? Para atrasar, atrasar, para que no adelante. Mire, viendo esta voluntad de Dios, podemos entender que Dios quiere bendecirnos. Ah, estamos salvos, pero Dios quiere bendecirnos más. Viendo alguno aquí, ¿verdad? Sí puede trabajar más, pero no trabaja, no quiere. Ah, sí, espéreme un poco más. No estoy listo. Entonces, ¿cuándo podré estar listo? No es pensamiento de la carne. Ah, yo no quiero meterme ahí, hasta ahí, no. No es bueno, tampoco. Entonces, vamos a entender la voluntad de Dios y arrepentirnos. Arrepentirnos. Repetir, ¿verdad? Equivocación, un error, repetirse, repetirse. Y recibe disciplina de Dios, no puede estar contento ni paz, triste.
No, no es bueno, hermanos. Ya está terminando este año. ¿Cómo ha vivido este año? ¿Qué ganó? ¿Qué llevó? ¿Verdad? Entonces, próximo año. Es que aquí como solamente dos habitaciones, tiempo de lluvia con calor, poco de lluvia con calor. Pero aquí igual, pero siempre llueve y llueve y llueve. En Corea, sí, Corea tiene 4 estaciones. Si llega el invierno, cae todas las hojas, ¿verdad? De árbol y con helado la tierra y cae nieve. Qué bonito esto. Entonces todo el mundo prepara, ¿verdad? Este invierno, porque en el invierno en el campo no hay fruto, ni verdura, ni legumbre. Entonces hay que preparar algo, ¿verdad? Hoy en día sí, en supermercados siempre sale. Entonces, pasando tiempo, lo vemos. Ah, sí, está terminando este año. Y comienza otro año. Pero aquí no, igual, tiempo igual. Por eso que es difícil sentir algo diferente, ¿verdad? Así está terminando. Sí, está terminando este año. Entonces, vamos a reflexionarnos, hermanos, cómo hemos vivido en este año. Solamente poniendo, ¿verdad? Pretexto, peros, hablando muchas situaciones, ambientes de su vida. No pudo avanzar, no pudo llegar. Ay, perdón, yo no puedo. Y también aquí dice, ¿verdad? Haciendo las cosas buenas, dice, ¿verdad? Con mucha paciencia, pero aquí dice, ¿cómo dice? Has dejado tu primer amor. Ah, sí, este punto también es muy importante. Ah, yo estoy trabajando y trabajando, sirviendo. Yo nunca falté, ¿verdad? Yo nunca falté a ni una comunión excelente, ni un domingo. Siempre yo estaba ahí, pero aquí dice, has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Es arrepentimiento de mucha manera. Aquí entre nosotros, no hay un hombre que no es necesario arrepentimiento. Si hay tal hombre, no hay tal hombre. Nosotros siempre ocupamos este arrepentimiento, arrepentirse, arrepentirse, por medio de disciplina de Dios, por la palabra. Nos falta mucha cosa. Así que Dios nos da tiempo y oportunidades, tiempo de hoy. Así Dios nos da. Primero hay que entender, ¿verdad? Dios qué quiere hablarme y entenderlo y corregirlo, ¿sí o no? Hay que arrepentirse. Por eso la vida cristiana es arrepentirse. El que tiene la vida tiene que crecer. El que tiene la vida engendra otra vida, lleva fruto, pero no lleva, entonces tiene algo malo en su vida. No quiere buscar esto. ¿Por qué? Yo me quedo así, sin fruto. Me parece, ¿verdad? Yo no tengo fruto. Entonces hay que buscar, ¿verdad? ¿De dónde has caído? Hay que buscar y pedir al Señor y arrepentirse, ¿verdad? Y dice, haz las primeras obras. ¿Qué quiere decir las primeras obras? El primer amor es el amor de Dios. ¿Me explico? Aquí no está hablando el amor del mundo. Mamá ama mucho a sus hijos, es cierto, pero aquí se llama el primer amor. ¿Qué quiere decir el primer amor? Amor de Dios. El amor principal, ¿verdad? Único, divino y celestial
es el primer amor. Hemos recibido este primer amor de Jesucristo. Jesucristo es el primer amor de Dios. Número uno, el primer lugar, ¿verdad? Es Jesucristo. Entonces, recibiendo este primer amor, ya fuimos salvos, ya somos salvos, pero viviendo, pasando tiempo, se olvidó. Pero trabajando duro, 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 ¿verdad? Pero se olvidó el primer amor. Así Dios no está contento, preocupado. Arrepiéntete, dice, ¿verdad? No vamos a olvidar este primer amor, hermanos. El amor es el primer lugar, más que todos, más que todo. Dice, ¿no debes tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? ¿Qué quiere decir esto? Sí, Jesucristo hablaba, ¿verdad? Una parábola sobre una deuda de 10,000 talentos. Un siervo tenía como una deuda de 10,000 talentos. ¿Cuántos sería? 10,000 talentos. Miren, voy a calcular un poco rápidamente. Un talento es 6,000 denarios. Un talento es 6,000 denarios. Un denario es un salario de un hombre, un salario diario. ¿Me explico? Por ejemplo, un salario de mes, ¿verdad? De mes, no es diario. O sea, un salario o mensualidad de mes. Entonces, un talento, ¿cuánto sería? 6,000 denarios. Entonces, 10,000 talentos sería un salario de 200,000 años. Un salario de 200,000 años. 100 denarios, uno, ¿verdad? Tenía una deuda de 100 denarios. Esto también tanto, ¿verdad? Muchos. Pero recibiendo este perdón de su Señor sobre esta deuda de 10,000 talentos, no quiso perdonar a su compañero, ¿verdad? De su compañero que tenía a él 100 denarios. Incomparable esto. ¿Qué quiere decir esto? El amor, ¿verdad? El amor. Entonces, hermano, vamos a recordar este amor. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, pero llevando en su corazón ese cólera, ¿verdad? Ira, odio contra algunos, no, no vale. Has sufrido y has tenido paciencia, mucha paciencia. Has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Recordad, ¿verdad? El nombre del Señor. No has desmayado, pero ya has dejado tu primer amor. Entonces así sale, ¿verdad? Un regaño. Mire, nosotros, sí, nos falta mucha cosa, ¿verdad? Mucha cosa. Pero sí, Dios está tratando de perfeccionarnos. Hay que seguir adelante cada vez, cada año. Esto es la oportunidad de Dios. Primera obra, las primeras obras serían como las obras del primer amor. El que ha recibido este primer amor, salvación, ¿verdad? Y sale automáticamente un amor, ¿verdad? Para otra persona. Antes peleaba, gritaba, ¿sí? Pero ya ahora no. Aquí, con este primer amor, yo lo perdono, yo lo recibo, yo lo aguanto con mucha paciencia. Es diferente. No está hablando, ¿verdad? Un amor de la carne. No. Entonces, este amor, este primer amor, viene de Dios.
según nuestra fuerza, según nuestro amor propio. Sí, podemos amar, ¿verdad? Sí, atendiendo con mucho amor, pero no es obra de Dios, es propio. Se acaba rápidamente. Dice, ¿verdad? Ay, yo no más aguanto, yo no más soporto, ¿no? Pero recordando este primer amor, sí, nosotros podemos seguir adelante así. Vamos a servir al Señor, vamos a trabajar aquí en la iglesia, sirviendo a la iglesia, pero con este primer amor siempre, recordando. Me explico, recibiendo de nuevo. Todas vuestras cosas sean hechas con amor, dice. Todas vuestras cosas sean hechas con amor, dice. ¿Qué amor? El primer amor de Dios, con el amor de Dios. Ante todo, dice, ¿verdad? Primera de Pedro, capítulo 4, verso 8. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Qué amor dice? ¿De qué amor? El primer amor. No está hablando el amor de cada uno de la carne, de su propio, no. Esto muy corto, ¿verdad? Muy corto, muy limitado. Sí, aguanta, ¿verdad? Algunas veces, pero después ya no más. Eso es la vida. Pero aquí en la iglesia, por favor, no. Vamos a esperar, esperar. Como nuestro Señor Jesucristo, como nos esperó, ¿verdad? Aún está esperándonos, soportándonos, con mucha paciencia. Primero de Corintios capítulo 13 es el capítulo del amor, ¿verdad? Verso 3 dice, si le partiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, ¿por qué se quemó su cuerpo? Salvando una alma, ¿verdad? Del fuego, salvando esta vida del fuego, ya se quemó su cuerpo, no es amor. Sí, ese amor propio. ¿Por qué? Porque dice, ¿verdad? No tengo amor, de nada me sirve. Si no tengo amor, de nada me sirve. Salvando uno hombre, ¿verdad? Del fuego, no es amor. Ese es amor grande, muy grande. ¿Cómo uno puede morir, ¿verdad? Salvando una alma del fuego o de las aguas, del mar. Mueren. Hoy en día también, ¿verdad? Algunos mueren así. Pero no está hablando el amor de Dios. Amor propio, excelente. Pero por este amor puede ser salvo. Este amor propio, ¿no? Por eso, haciendo mucha cosa, limosna, ayuda, ¿verdad? Sacrificio para con todo, pero no tiene amor, este primer amor, de nada le sirve. Es diferente. Entonces, hermanos, nosotros siempre ponemos mucha atención en la voluntad de Dios. Hay que buscar, ¿verdad? ¿En qué parte Dios está hablándole? Por eso, viendo este 7 iglesias, regaño, ¿verdad? Regaño, corrección, sale diferente a cada iglesia. Así, cada uno de nosotros tenemos defectos, errores diferentes, una debilidad diferentes. Entonces uno, ¿verdad? No tiene, por ejemplo, esta debilidad, pero otro tiene. Viendo solamente esta debilidad, juzga. A usted, ¿por qué no soporta así? ¿Por qué no habla así? Pero otra parte también, yo tengo un defecto y error. Así somos una familia. Debemos respetar a unos a otros. Esperar y esperar. Ah, yo no puedo esperar más. Entonces, ¿qué va a hacer? No podemos hacer nada. Mejor, ¿verdad? Esperar.
confiando en Dios, esperando el tiempo de Dios. ¿Por qué? El, el dueño de la iglesia es Señor. Señor va a dirigir. No se preocupe. Solamente yo vamos a seguir, ¿verdad? Nosotros adelante con este corazón humilde y obediente, esperando el tiempo de Dios. Mire, hermanos, bienvenido aquí, pero no es suficiente solamente venir los domingos. ¿Me explico? Por favor, vamos a reflexionarnos. Y también aquí en la iglesia debemos buscar una manera de ser utilizado por Dios. Dios quiere utilizarnos. Dios quiere enviarnos a los que no tienen ese evangelio. Dios quiere levantar la iglesia por medio de nuestra obra, nuestro sacrificio. El que no quiere sacrificar nunca puede llevar obra. Es normal en el mundo. El que no trabaja no puede comer bien. Va a sufrir y sufrir, ¿sí o no? Es normal. Aquí en la iglesia también es igual. Dios quiere utilizarnos. Entonces, hermanos, deseamos para que seamos bien utilizados por Dios. Al Señor, utilíceme, úsame según su voluntad, pero el que no quiere estar preparado, ¿cómo? Aquí en la iglesia, como puede, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a aprender de la voluntad de Dios así por medio de la iglesia. El que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Quitaré, dice, ¿verdad? Quitaré tu candelero de su lugar. ¿Qué quiere decir esto? Uno dice, ¿verdad? Así como quitar la salvación. No. Apocalipsis, ¿verdad? Hablando de 7 iglesias, a veces sale así, que feo esto, ¿verdad? Qué feo. Quitar algo y vomitar de su boca. Rechazar, ¿verdad? Rechazado como reprobado. Mire, es así. Por ejemplo, uno salvo, pero no quiere obedecer al Señor, no quiere permanecer en la iglesia, ¿cómo puede ser utilizado por Dios? Tibio. El que no tiene ese deseo para ser utilizado por Dios. Así Dios nos hace como examinar, ¿sí o no? Vamos a arrepentirnos de muchas cosas y de mucha manera. Dios nos da oportunidades. Vamos a ver sobre la muerte de rey Saúl, ¿verdad? Rey Saúl, primer rey del pueblo de Israel. O sea, él en el principio era humilde, un hombre muy humilde. Sí, muy hermoso, ¿verdad? Era un hombre muy hermoso y grande, más que todo, físicamente, ¿verdad? Su forma era muy bonito. Pero pasando años, se enalteció su corazón, ya, se hizo como rey, ¿verdad? Propio. No obedeció y murió al final en la guerra, o en medio de la guerra de los filisteos. Vamos a buscar Primera de Crónicas, capítulo 10. Capítulo 10, aquí habla sobre la muerte de rey Saúl, ¿verdad? Como Primera de Crónicas, capítulo 10. Un flechero, ¿verdad? Tiró una flecha, ya.
se pegó, ¿verdad? A Saúl, hirió bastante, entonces él sabía que va a morir. Entonces él le pidió a un escudero para que lo matara, ¿verdad? Porque no quiso morir por filisteos. Pero este escudero no quiso, porque qué miedo, ¿verdad? Entonces no quiso. Y ese rey Saúl, ¿verdad? Como se murió, se quitó por sí solo. Se postró sobre su espada y murió. Entonces, esta historia qué fea, qué triste también, pero aquí habla sobre por qué, ¿verdad? ¿Por qué Saúl murió? O sea, Dios, ¿por qué quitó la vida de Saúl? Aquí dice verso 13 y 14. Dice, así murió a Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Entonces aquí está contando, ¿verdad? Algunas ocasiones de su muerte. ¿Por qué Dios mató a él? Y dice, por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová. O sea, pecó contra Jehová. Entonces uno, ¿cómo puede pecar contra Dios? Contra la palabra de Jehová. Entonces, si nosotros queremos obedecer a la palabra de Dios, aquí, ¿quién no quiere obedecer a la palabra de Dios? Todos queremos, pero en mucha ocasión no obedecemos a la palabra de Jehová. ¿Cómo? Aquí en la iglesia, estamos hablando, ¿verdad? Sobre la iglesia, porque Dios, el Espíritu Santo, habla, dice a las iglesias. Sí. Entonces, mire, no obedecer a la iglesia es no obedecer a Jehová. Suena igual. Dice, no consultó a Jehová. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo nosotros podemos consultar a Jehová con Dios? Dios no nos habla, ¿verdad? En el aire. Ya nos habló aquí en la Biblia. Por ejemplo, ¿verdad? Uno, así sabiendo muy bien la Biblia, leyendo solamente en su casa, en la Biblia, ya encontró una respuesta. Entonces consultó con Jehová, a Jehová. No, no es suficiente. Tiene que escuchar las palabras de los demás, de los hermanos y del pastor y también, ¿verdad? Y escuchar para encontrar una respuesta de Dios. Así uno puede consultar. Ah, usted consultó con un muchacho muy, como muchacho es especialista de, como aconsejarme, muy profesional, ¿verdad? Él puede aconsejarme. No. Esta consulta con Dios, ¿verdad? Sería aquí en la iglesia. No está hablando sobre la salvación que se pierde. O sea, Dios ha puesto, ¿verdad? El Espíritu Santo a rey Saúl y después lo quitó, ¿verdad? Y entró un espíritu malo. ¿Qué quiere decir esto? Así puede perder la salvación. No. Es curioso, ¿verdad? Ya será salvo este rey Saúl. No sé, ¿verdad? De verdad no sé. Es salvo o no. Un poco diferente, ¿verdad? Esta historia que eh, Nuevo Testamento. Mire, en Antiguo Testamento, sí, Dios daba, ¿verdad? El Espíritu Santo a una persona y lo quitaba. Así funcionaba, ¿verdad? Pero ahora en Nuevo Testamento, después de Jesucristo,
Dios nos permitió, ya envió el Espíritu Santo permanente. En el Antiguo Testamento, diferente, ¿verdad? Según como situación, según obediencia de cada uno, Dios lo quitaba. Pero ahora es diferente. Ahora Dios nos da el Espíritu Santo como sello de Dios. No se va, no se quita y permanece en nosotros, permanente. Pero aquel tiempo, Saúl, ¿verdad? ¿Era salvo o no? No lo sabemos. Vamos a ver. Sí, podría ser salvo, porque como él es enseñando la función del Espíritu Santo, ella recibió, podemos decir, ¿verdad? Decir esta ocasión como disciplina de Dios, ya murió. Sí, así podemos tener como enseñanza. Hoy vamos a tener como una enseñanza para los salvos. Saúl ya perdió, ¿verdad? Su rey y también perdió el Espíritu Santo y murió. Es como una disciplina de Dios. Mire, nuestra salvación nunca se pierde, así confiamos. Es justo, es bíblico, pero también puede perder su vida cristiana. ¿Cómo se llama esto? Muerte, muerte de la vida cristiana. Podría perder, hermanos, cuidado. Alguno, ¿verdad? Murió ahí en el mundo, siendo salvo, no regresa. ¿Quién es? No sé, no sé. Pero sí, podría ser así. Qué triste eso, ¿verdad? Entonces, como el campamento, ¿verdad? En el desierto, si sale del campamento, muerte. Cuidado, hermanos. Vamos a dar nuestra vida al Señor. Vamos a desear también para que podamos ser utilizados por Dios dignamente aquí en la iglesia como un miembro fijo, ¿verdad? Fiel y prudente. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí, queremos. Hay que buscar, hay que desear, ¿verdad? Esta voluntad de Dios. Hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo. Aquí dice, ¿verdad? Romanos 12:1. Presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No solamente vuestro cuerpo, vuestra alma, vuestro espíritu, vuestra vida. Sí, incluso, ¿verdad? Todas las cosas en el cuerpo. Es cierto. Entonces, hermano, vamos a dar al Señor toda nuestra vida. Gloriosamente, ¿verdad? Dignamente. Es su gloria. Recibiendo, Señor, ¿verdad? Todas esas cosas. Sí, en el reino de Dios nos recompensará de gran manera. Sí, lo vamos a buscar así. Porque Saúl, ¿verdad? Fracasó, ya pecó contra Jehová. ¿Por qué? No obedeció a la palabra de Jehová. Por ejemplo, en la guerra de Amalek, sí, Dios le mandó, ¿verdad? Para que matara, destruyera, hiriera todos, hasta como un bebé, ¿verdad? De pecho, ya hasta todos los ganados, todo. No tiene que dejar ni una cosa. Pero Saúl solamente salvó, ¿verdad? Agag, rey Agag. Mató todo, hasta bebé, ya está bien. Pero salvó un hombre, rey Agag. Entonces, ¿obedeció o no obedeció? La Biblia dice, no obedeció. Contando la gente, ¿verdad? ¿A cuántos mataron? Muchos, muchísimo, algo así como mató todo y como salvó una alma. Solamente falta, ¿verdad? Por ejemplo,
Hemos cumplido 99.9999. Ya, pero le faltó 0.000001. No es 100. Entonces, ¿qué es obediencia? Tiene que ser 100. Me explico. Un hombre normal, ¿cómo puede ser así 100? Es difícil, es difícil. Pero aquí en la iglesia nosotros sí podemos. Primero vamos a tratar de permanecer así 100%. 100%. Aquí en la iglesia. Les pregunto, ¿ustedes cómo han obedecido a la palabra del Señor? ¿Cómo han obedecido a la iglesia, a sus líderes, a su pastor? ¿Cómo ha obedecido? ¿Cómo ha obedecido, verdad, a otros hermanos que me pedía, me decía algo? ¿Cómo ha obedecido? Aquí nosotros estamos como aprendiendo esta obediencia de Dios. Es cierto, vamos a aprender y vamos a cumplir. Por favor, el próximo año vamos a mejorar de mucha manera, de muchas cosas, por favor. Esto es su bendición. ¿Por qué estoy hablando esto? Para su bendición. Dios les bendiga. ¿Sí? Tenga mucha galardón en el reino de Dios. Uno, por ejemplo, vamos a pensar así más detalle, hermanos. Yo aquí en el púlpito, yo no hablo, ¿verdad? Muchas cosas como detalle, pero piénsenlo ustedes en su vida cristiana personal. Uno, por ejemplo, viene todos los domingos, sin falta. Ninguno faltó, ni un domingo. Pero otro, ¿verdad? Faltaba y faltaba. En ese año algunos no venían. ¿Qué hay diferencia? ¿Verdad? O poniendo así, un domingo faltó, por ejemplo. Un domingo faltó, ¿ya obedeció o no obedeció? La Biblia dice no obedeció, no obedeció, no cumplió la palabra de Jehová. Reunión de sector, reunión de su servicio, le faltó, no obedeció al Señor Dios. Sobre diezmo, también, ¿cómo ha dado su diezmo? ¿Verdad? Piénselo, hermanos. Vamos a mejorar. Los servidores, líderes, ¿cómo ha obedecido a su trabajo, según su trabajo aquí en la iglesia? Primera de Samuel, capítulo 15. Primera de Samuel, capítulo 15, verso 22. Dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces, vamos a planificar nuestra vida cristiana en próximo año y vamos a decidir, ¿verdad? Y poner metas, tener metas nuevas para Dios, para la iglesia. Está bien. Primero pensando mi obediencia, cómo estoy obedeciendo. Sí. Uno, está avanzando un poco más adelante, entonces espero que se mejore también de igual manera. Uno que como atrasado mucho, entonces trate de mejorar en ese punto. Ya,
Hoy hasta aquí, vamos a orar juntos y oremos. Padre Dios, santo y misericordioso que nos ama, te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos este tiempo ante tu presencia. Está terminando este año, Señor, queremos reflexionarnos pensando sobre nuestra vida pasada en este año y tomando de nuevo este corazón ardiente y digno según la voluntad de Dios, para que podamos mejorar y prosperar en nuestra vida cristiana según la voluntad del Señor. Señor, ayúdanos, guíanos siempre, según tu voluntad. Así que, Señor, queremos llevar buen fruto y buenas obras ante los ojos de Dios. Muchas gracias, Señor, por todo y todo dejamos en tu mano poderosa. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.